Aquí pasamos al área de preguntas. Estas son preguntas que ustedes deben de poder dar respuesta o socializar. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cómo se relacionan los resultados de las conclusiones obtenidas? Esa pregunta, si sale una pregunta así o similar, o le dicen, ¿cómo las conclusiones se conectan con lo que ustedes investigaron? Ustedes lo único que deben de decir ahí es levantar la mano, pedir la palabra para responder y especificar que esas conclusiones cada conclusión elaborada atiende a un objetivo que fue vinculado en el instrumento de investigación. Así de simple. Un objetivo que fue vinculado en el instrumento de investigación, al cual al aplicarlo se recopilaron datos que permitieron llegar a esta conclusión en base a los datos más relevantes. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si le dicen cómo se construyeron los objetivos de la investigación o por qué la investigación de ustedes manejan esos objetivos, si yo creo que hay objetivos que pueden ser más relevantes para este estudio, ustedes le dicen que los objetivos de la investigación no pueden decir, nos lo dio el profesor o nos lo dio fulano o nos parecieron lindos, no. La respuesta a eso es simplemente decir que de acuerdo a las problemáticas evidenciadas en el contexto de estudio, en este caso el sector educativo, de los centros que ustedes abordaron, esas eran las necesidades que se debían de dar solución para dar respuesta a esas problemáticas. Esa es la relación de los objetivos con el planteamiento del problema. Sale de la observación hecha en el planteamiento del problema, porque si hay un objetivo que dice determinar estrategias que usan los docentes, es porque en el planteamiento del problema, en la redacción del planteamiento del problema, se evidencia que el docente carece de estrategia para trabajar o que el docente no aplique estrategia correctamente. Y por eso hay un objetivo que dice determinar estrategia. Por ejemplo, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se evidencian las respuestas de la problemática iniciales en los resultados de investigación? Y esta pregunta es gancho. Esta pregunta es gancho. Porque ustedes no tienen respuestas iniciales a la problemática que recogen, porque si tuvieran la respuesta, entonces no hicieran la investigación. Esa pregunta es gancho. Usted puede decir, sí, se evidencia porque los resultados están conectados con los objetivos de guayate. Es una pregunta gancho. Porque dice, ¿cómo se evidencia la respuesta de la problemática inicial en los resultados de investigación? Ustedes lo que deben de decir y especificar que los resultados de investigación son los que dan respuesta a la problemática inicial, ya de que no tenían respuesta y ahora tienen por la investigación que ustedes realizaron. Así es que se responde eso. Por ejemplo, ¿cómo construyeron las recomendaciones? Aquí en este punto hay dos cosas así que es válido. El primero es que las recomendaciones, ustedes pueden decir que fueron construidas en base a las conclusiones que se llegaron. Eso es válido. Si usted dijo eso, ya, perfecto. Pero también pueden decir que las recomendaciones, en adición, se construyeron en base a las necesidades que ustedes fueron detectando durante el transcurso del desarrollo de la investigación. Por ejemplo, si tú fuiste al centro educativo, pero tuviste que el centro educativo no tiene pizarras digitales, no tiene proyectores, no tienen internet para acceder a recursos digitales, tú puedes decir, bueno, pues déjame yo anotar esta recomendación para ponerla en el libro. Le recomendamos al centro educativo desarrollar o incluir en su infraestructura recursos digitales y tecnológicos, como pizarra, como internet, como esto. Porque eso fue fruto de la observación que tú hiciste durante el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, ¿cuál fue la motivación que llevó a realizar el estudio? Bueno, hay muchas formas de responder esa pregunta, pero la más importante es
que ustedes, la más importante es que ustedes identificaron o se motivaron por la necesidad existente con relación al contexto objeto de estudio. Y por eso hizo un levantamiento de datos para realizar la investigación y poder realizar un aporte académico que mejorara la situación inicial. Esa es la respuesta a esa pregunta. Si alguien no está grabando, pues lo pueden compartir, porque ya yo no me acuerdo lo que yo dije ahí en esa parte, para poderlo repetir, pero esa es la respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, hay otra pregunta que le pueden hacer, y es cuando vean los anexos, que vean un instrumento de investigación. Pues ustedes saben que las investigaciones todas van dirigidas a un punto y varios grupos manejan los mismos instrumentos, solo que aplicados a poblaciones diferentes. Puede que le pregunten cómo se construyó el instrumento de investigación o cómo hicieron el instrumento de investigación. Aquí tenemos que denotar dos cosas. La primera, ustedes pueden decir o establecer que el instrumento de investigación fue suministrado por el equipo técnico de la universidad, el equipo técnico de metodología para la realización de tesis monográficos, si fue el caso, que lo suministraran ellos. Pero si ustedes lo construyeron en el aula, en adición con el metodólogo, deben de indicar que el instrumento de investigación fue construido a partir de los objetivos desarrollados y se fueron identificando variables y junto a sus variables sus respectivos indicadores, y estos se fueron adecuando a las competencias que aborda el instrumento. Ya con eso ustedes responden. Entonces aquí tenemos la pregunta que hicimos ahorita en la metodología: ¿cómo seleccionaron la muestra? No la voy a responder porque ya hablamos de eso anteriormente. ¿Y por qué tienen ese tipo de estudio? También lo socializamos en la metodología. Por ejemplo, si usted eligió un tipo de estudio descriptivo o de campo, usted debe de justificarlo si se lo preguntan. Y esa parte la justifica la persona que expuso el acápite de la metodología. Simplemente establece que se describieron o se desarrollaron las características que conformaban las variables que son objeto de estudio. Y así de simple. Ya con esto es cuánto.